Hola chicas, mi nombre es Mariela Mutis y el tema que hoy estaré compartiendo con ustedes es la verdad sobre el matrimonio. La finalidad de esta pequeña meditación bíblica es traer a la mente y al corazón la palabra de Dios en referencia a este tan importante tema. Lo primero que quiero decirte es que sin duda el matrimonio es un regalo de Dios. Pero parecería que en este tiempo es difícil verlo así, porque vivimos en un mundo difícil. Es un mundo caído, es un mundo donde abunda el pecado, es un mundo donde abunda la desobediencia y también abundan los sufrimientos. Y tenemos que decirlo que en muchos de los casos estos sufrimientos son provocados por enemigos dentro de la misma casa. Así que es difícil verlo así. También vivimos en una sociedad y en una generación donde el matrimonio tiene poco valor. Existe un abismo enorme entre la visión bíblica y la visión humana del matrimonio. La visión humana tiene una actitud, fíjate, limitada e informal del matrimonio. Por eso no nos debe sorprender que la visión bíblica ante esta visión humana parezca ridícula a la mayoría de las personas. Estamos en un mundo lejos de Dios y como consecuencia tan lejos de ver el matrimonio desde el punto de vista de Él que lo diseñó. Fíjate, esta generación tiene como principal ídolo su propio ego. Es una generación centrada en el entretenimiento, la televisión, el internet, el cine. Y la adoración más sagrada que tiene esta generación son las relaciones sexuales desinhibidas. Con una cultura así, pues no es difícil saber por qué es tan incomprensible el matrimonio que está en la mente de Cristo. Quiero decirte que sin la palabra de Dios, la maravilla y la grandeza del matrimonio están más allá de nuestra habilidad de pensar y sentir. No podemos saber lo que el matrimonio es sin aprenderlo de Dios. El hombre sin Dios no tiene la capacidad de ver, ni de recibir, ni de sentir la maravilla del matrimonio como Dios lo ha diseñado. Nosotras como creyentes debemos dejar de tener una perspectiva pequeña del matrimonio y debemos abandonar las ideas mundanas. Debemos abandonar las ideas profanas, egocéntricas y también las ideas ignorantes y apartadas de Dios y sin el fundamento bíblico. Debemos tú y yo abrazar y hacer nuestra la perspectiva de Dios para el matrimonio. Así es que pensando en esto y ya entrando de lleno a la perspectiva bíblica del matrimonio, quiero que veamos dos cosas fundamentales del matrimonio a través de la palabra de Dios. Y la primera cosa que quiero decirte es que el matrimonio es obra de Dios. En este punto veremos 4 cosas fundamentales sobre el matrimonio y estaremos viendo cómo el matrimonio es obra de Dios y cómo estas 4 cosas de las cuales hablaremos en este punto surgen y se desprenden de Génesis. Así que vamos a ir al principio de todo, a ir al Génesis. Y vamos a ir al capítulo 2, versículos de 18 al 25. Así que en este punto, el matrimonio es obra de Dios. Lo primero que quiero que veamos es que el matrimonio fue el diseño de Dios en la creación. Vemos esto claramente en Génesis capítulo 1, que es donde vamos a ir. Génesis capítulo 1, y vamos a ver en los versículos 27 y 28 claramente esto. Es tan hermoso lo que Dios dice en su palabra. Así es que vamos a ir ahí y la lectura dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y llenad y señoread, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Qué hermoso versículo. Quiero leerte también en capítulo 2, versículo 18, lo que dice. Y vamos a ir analizando un poquito este punto. Dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios es el que decreta que la soledad del hombre no es buena. Y es Él, Dios, quien se propone completar uno de los diseños centrales de la creación, es decir, un hombre y una mujer en matrimonio. Dios mismo hizo un ser perfectamente adecuado para el hombre, una esposa. ¿Sabes? Esto es tan maravilloso, ver cómo Dios crea a la mujer a partir del hombre, para que ella fuera de la misma esencia, un ser semejante, hecho a la imagen de Dios, tal como Dios lo dice en Génesis 1:27, donde dice así, permíteme leértelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Luego, nosotros leemos en Génesis 2, del 21 al 27, lo siguiente. Génesis 2, 21 al 27. Y dice así, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y continúa el relato bíblico, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Te das cuenta cómo Dios es el creador? Él es quien diseñó el matrimonio en la creación. Así que el matrimonio no es una idea del hombre, no es una idea de la sociedad, es una idea de Dios. Así que lo primero que debemos decir sobre el matrimonio como obra de Dios es que el matrimonio fue diseñado al crear al ser humano como hombre y mujer. La segunda cosa que quiero traer a tu mente respecto a la palabra de Dios es que Dios entregó personalmente la primera novia en matrimonio. ¡Qué maravilloso! Escucha lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y la trajo al hombre. ¿Sabes? Dios hizo a la mujer y luego se la trajo a Adán. En un sentido profundo, él había engendrado a Eva. Aunque ella le pertenecía a Dios, porque Dios la había creado, porque Él la creó, Dios se la presentó al hombre como un padre presenta a su hija al esposo, en una relación absolutamente nueva, el matrimonio, que fíjate que es una relación diferente a cualquier otra relación en el mundo. Así que Dios fue quien entregó personalmente a aquella novia en matrimonio. Qué hermoso, ¿verdad? La tercera cosa que quiero traer a tu mente, que la palabra de Dios nos dice, que Dios creó el matrimonio por su palabra. Génesis 2:24 dice así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sabes? Esto mismo Jesús lo afirmó en Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 5, donde nos dice el texto bíblico. Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Déjame repetirte el texto, esta última parte.
Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sabes? Jesús estaba hablando de cómo Dios fue el que creó el matrimonio por su palabra. Él lo hizo. ¿Te das cuenta? Eso es lo valioso del matrimonio, que no es un invento humano. En primer lugar, hemos visto que el matrimonio es obra de Dios. Y es obra de Dios porque Dios fue el que lo diseñó en la creación. Vemos que es obra de Dios porque Dios entregó personalmente la primera novia al matrimonio. Vemos que el matrimonio es obra de Dios porque Dios lo creó a través de su palabra. Y en este punto lo último que queremos ver es Dios lleva a cabo la unión en un solo cuerpo. Dios es el que lleva a cabo la unión mencionada en las palabras y serán una sola carne. Llegarán a ser un solo cuerpo. Esa es la base del matrimonio. Dios es quien lleva a cabo el matrimonio y sabes que Dios lo unifica y lo llama un solo cuerpo. Dios no crea, el hombre no crea esto, Dios es el que lo hace. Y no está en las manos del hombre destruirlo. Miren lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 10, versículos del 8 al 9. Él dijo así: y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y sabes que vemos la grandeza del matrimonio cuando vamos a la palabra de Dios, porque el matrimonio es obra de Él. ¡Qué hermoso! Por eso el matrimonio es tan valioso. Por eso es que hemos dicho que el hombre no lo puede entender si Dios no es quien se lo enseña. La segunda cosa que quiero traer a tu mente relacionada con la palabra de Dios, o sacado de la palabra de Dios, es que el matrimonio es para la gloria de Dios. ¿Sabes? El matrimonio está diseñado para mostrar la gloria de Dios de una manera en que ningún otro acontecimiento o institución puede hacerlo. Vamos nuevamente a Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sabes qué? Otra versión de este mismo versículo dice así, escucha: por esto el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Ahora, ¿qué clase de relación es esta? ¿Cómo se puede mantener unida a dos personas? ¿Pueden abandonar acaso estas personas esta relación? ¿Puede ir el cónyuge? ¿Se puede ir el cónyuge de esa relación? ¿O acaso puede ir un cónyuge de ser un cónyuge en una relación a otra relación y ser otro cónyuge en otra relación? ¿Se basa esta relación en el romance, en el deseo sexual o la necesidad de compañía? ¿Qué es lo que mantiene unido un matrimonio? Vamos a la palabra de Dios para contestar estas preguntas. Lo primero que te quiero decir es que el matrimonio es un misterio revelado. El pasaje que nosotros acabamos de leer en Génesis 2:24, las palabras se une a su mujer y las palabras se funden en un solo ser, como veíamos en la otra traducción de la palabra, en otra versión, apuntan a algo muy profundo, apuntan a un pacto sagrado, arraigado, fíjate, en un compromiso que soporta todas las tormentas. ¿Y sabes cuál es este compromiso? Hasta que la muerte los separe. Ese es el compromiso. Por eso el matrimonio, quiero decirte que puede soportar cualquier tormenta. Ahora, conectemos este pasaje de Génesis 2:24 con Efesios 5:31, donde Pablo cita este pasaje y nos dice así: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y los dos serán una sola carne. Eso es lo que nos dice parte del versículo de Efesios también 5:31. Y Pablo aquí, en esta parte, está citando Génesis 2:24 que acabamos de leer también. Pero en el versículo 32, Pablo da una interpretación crucial. Y déjame leerte. Dice así: grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Otra versión de la Biblia de este mismo pasaje dice así: eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Esto es hermoso porque el matrimonio, ¿sabe que sigue el modelo del compromiso del pacto que Cristo hizo con su iglesia? Pablo dice que el matrimonio es un gran misterio. Ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno a través de la sangre de Cristo. ¿Sabes? Cristo obtuvo la iglesia e hizo un pacto con ella, un matrimonio inquebrantable. El matrimonio toma como modelo la relación del pacto de Cristo con su pueblo redimido, la iglesia. Por tanto, el significado más elevado y el propósito más importante del matrimonio es exhibir la relación del pacto de Cristo con su iglesia. Y esa es la razón por la que existe el matrimonio. ¿Te das cuenta cómo la perspectiva cambia? ¿Cómo la perspectiva bíblica nos ayuda a entender lo profundo del matrimonio? Otra cosa que quiero decirte en cuanto a esto, por eso que el matrimonio, antes de este punto que voy a continuar, es por eso que el matrimonio puede soportar todo. Todo, si ese matrimonio busca al Señor. Cristo nunca nos dejará. Esta es la cosa más hermosa. Por eso tiene tanta relación el amor de Cristo con la iglesia como la relación que debe existir en el matrimonio, porque Cristo nunca dejará la iglesia. Permanecer casados se trata principalmente de guardar el pacto. Hasta que la muerte nos separe es una promesa sagrada del pacto. El divorcio, quiero decirte, que rompe con ese pacto sagrado. Por eso es que el divorcio no debe tener cabida en el matrimonio. Ahora, el matrimonio exhibe la gloria de Cristo y su fidelidad al pacto. Cuando Cristo murió por los pecadores, Él forjó un pacto en medio del sufrimiento, tomando nuestro lugar en aquella cruz. Hizo propia a una novia imperfecta con el precio de su sangre. ¿Sabes qué? La Biblia dice que la cubrió con las prendas de su propia justicia. Y Él prometió que nunca iba a abandonarla. Es por eso que nosotros podemos leer en Mateo 28:20 lo siguiente: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta? También podemos ver esta promesa en Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes? Con el matrimonio Dios quiso exhibir al mundo esa realidad del Evangelio. Qué maravilloso es estar casados y permanecer casados hasta que la muerte nos separe, porque eso es hablar del amor de Cristo a este mundo. Cuando nosotros miramos el matrimonio desde los ojos de Dios, todo cobra sentido. Y el matrimonio es algo maravilloso y solo podemos entenderlo a través de la verdad de su palabra. Querida joven, este tema es muy amplio, pero quiero dejarte simplemente esto básico, esto profundo acerca del matrimonio. Y que estas verdades del matrimonio puedan gobernar tu mente y gobernar tu corazón y tú puedas tener la perspectiva de Dios. Quiero decirte, no dejes que este mundo, que esta sociedad, que esta generación determine tu perspectiva del matrimonio.
cultiva una relación personal con Cristo y deja que Dios a través de su palabra te guíe en esta área del matrimonio, pero también en todas las áreas de la vida. Hola chicas, ¿qué tal? Hoy les voy a contar una gran historia y ejemplo de vida. A principios de 1800, una joven pareja de poco más de 20 años sintió el llamado de Dios para emprender un viaje misionero. Sus corazones ardían de amor por su Salvador y por las almas que esperaban alcanzar. Esta es la vida de Ann Hudson y su esposo Adoniram Hudson, pero les voy a hablar específicamente acerca de la vida de la joven Ann. Fue la menor de 5 hermanos, creció dentro de un hogar cristiano congregacional, cuya filosofía de vida era la de buscar la felicidad personal en toda su plenitud. Por ello, Ann era conocida como alguien muy alegre y muy popular entre sus amistades. A la edad de 16 años, tuvo un avivamiento espiritual tan fuerte que la llevó a consagrarse al Señor. Comprendió la verdad acerca del carácter de Dios y la necesidad de Cristo en su propio corazón. En junio de 1810, cuando ella tenía 21 años de edad, 4 estudiantes misioneros visitaron su iglesia y se hospedaron precisamente en su casa. Uno de ellos era Adoniram Hudson. Por supuesto, Ann lo cautivó inmediatamente. En febrero de 1812, Ann y Adoniram se casaron. Ambos habían sido encomendados como misioneros a la India, así que tan solo unos días después de su matrimonio zarparon hacia la ciudad de Calcuta de este país. Durante la travesía, que por cierto duró varios meses, los esposos Hudson hicieron un profundo estudio del Nuevo Testamento en idioma griego, lo que los llevó a convertirse en bautistas, pues comprendieron la verdadera y sana doctrina del Señor, así que cuando llegaron a Calcuta se bautizaron. Ann estaba convencida de que aunque no sabían lo que les deparaba el futuro, Dios sí lo sabía. Algunos años después, los esposos Hudson dejaron la India y viajaron a Birmania, pero para ese momento de sus vidas muchas vicisitudes y muchas tristezas habían pasado en su pequeña familia. Entre ellas la muerte de la mejor amiga de Ann y la pérdida de 2 pequeños hijos. El primero de ellos había nacido muerto y el segundo a tan solo 3 meses de nacido. Pero a pesar de todo ello, sus pensamientos se volvían a Dios y a la esperanza eterna en Cristo Jesús. En junio de 1823 estalló la guerra entre los birmanos y el gobierno británico de Bengala. El esposo de Ann fue capturado y encerrado como prisionero por los birmanos por más de 18 meses. O sea que fue capturado durante año y medio por el gobierno del mismo país a quien habían tratado de ganar para Cristo. ¡Qué contradicción! Pero las tareas de su esposa durante ese tiempo son uno de los capítulos más destacados de la misión femenina. Ann caminaba cada día 2 millas hacia la prisión para llevar comida que ella misma preparaba con lo poco que tenía. Ella había aprendido muy bien la lengua birmana, así que día tras día intercedía a favor de su marido y de otros presos ante los oficiales del gobierno, hasta que finalmente sus apelaciones llegaron a manos del emperador. El sagaz monarca se dio cuenta de que era mejor contar con ella, ya que hablaba tanto inglés como birmano, así que la nombró su embajadora. Esto con la intención de preparar un tratado que pudiera exponer ante el general británico. Sin duda era una gran tarea. Fue así que Ann pudo gestionar los asuntos del emperador con fidelidad, concretando un tratado por su valiente influencia. De esta forma logró la libertad de su marido y la de otros presos, pudiendo así reanudar su obra misionera en Birmania. Poco tiempo después de estos sucesos, desafortunadamente murió Ann en el año de 1826, a la edad de tan solo 37 años de edad, después de contraer un brote de la fiebre maculosa. Y, tristemente, unos meses después también murió la única hija que logró tener con Adoniram Hudson.
No podemos negar que fue una vida muy corta la de Anne. Sin embargo, todo ese trabajo misionero que implicó dejar su tierra, su familia, sus amistades y todas sus comodidades para irse a un país pagano y violento con todas las dificultades que eso implicaba, daría como resultado las escrituras traducidas al idioma nativo y un fruto eterno que sin duda habría valido todas las penas vividas. Su legado avivó el fuego de las misiones en los Estados Unidos y fue una inspiración a miles que le siguieron en distintos campos misioneros alrededor de todo el mundo hasta la fecha. Espero que este hermoso ejemplo de vida y de consagración al Señor inspire también a cada una de nosotras y nos lleve a una vida de servicio que glorifique el nombre de Dios. Hasta la próxima.